Enseguida le pregunto por ese programa de gobierno, ese programa teórico. Sin embargo, antes querría comenzar preguntándole por el contexto en el que nace Alfonso X. Nace 9 años antes de la unión definitiva de Castilla y León. Le quiero preguntar por ese proceso, cómo se consolida esa unión dentro del contexto en el que el rey nace. Esa unión hay que explicarla, bueno, hay que explicarla por muchas razones, pero hay una que a mí me parece importante, o especialmente importante, y es el designio de hegemonía, el plan de hegemonía castellana sobre el conjunto de la península. Fíjate que el reino, o los dos reinos de León y Castilla se unen efectivamente en 1230, pero es que se habían separado previamente, es decir, que ya existía una unión previa en la época de Alfonso VI, en la época de Alfonso VII, en el finales del siglo XI y la primera mitad del siglo XII, León y Castilla estuvieron juntos, ¿no? Y estuvieron juntos en un proyecto que era el de Alfonso VI y el de Alfonso VII, especialmente, el famoso emperador, que preconizaba precisamente la hegemonía sobre el conjunto de la península. Claro, esa hegemonía presupone un reino fuerte, territorialmente potente, ¿no? Y la unión en ese sentido de León y Castilla daba una fuerza incontrastable frente al resto de los reinos a esa nueva entidad, ¿no? Entonces, en la época de Fernando III, de alguna manera se resucita esa idea imperial. Fernando III no se titula emperador, pero aunque puede que en su momento persiguiera serlo, pero bueno, en cualquier caso sí tiene una idea hegemónica para la realidad de Castilla, y la inclusión o la integración de León con Castilla es... Usted ha investigado vamos a decir, la construcción ideológica del concepto de Guerra Santa, y Fernando III sin duda es el rey que más territorio amplía dentro del proyecto de reconquista. Y usted también en los artículos que he podido leer dedica tiempo a explicar el concepto como tal de reconquista que tenemos hoy, bueno, el que se tenía entonces. Yo le quiero preguntar, Alfonso X, ¿qué concepción va a tener de esa reconquista, de esa cruzada, de esa guerra santa? Bueno, mira, yo lo que sí que me gustaría antes de nada es clarificar un poco eso de la reconquista, si te parece, Sí, sí, porque claro. yo creo que es algo que yo insisto mucho y en los últimos años estoy insistiendo mucho, pero es que creo que es necesario, porque creo que es algo que no se tiene muy claro, ¿no? Mira, una cosa es la conquista militar que protagoniza Fernando III, que es espectacular, se duplica el territorio prácticamente de la monarquía castellano-leonesa, pero fíjate, hablo de conquista, es decir, lo que él hace es conquistar un territorio, y esa conquista se justifica con una ideología que la legitima. Y esa ideología que la legitima es lo que nosotros llamamos reconquista. Por tanto, es muy importante, creo yo, dejar claro que no debemos de confundir esos dos términos. Es decir, vamos a ver, Fernando III no reconquista Córdoba ni reconquista Sevilla. Lo que hace es conquistar Córdoba y conquistar Sevilla. Y lo que hace es justificar o legitimar esa conquista con la idea de reconquista. Es decir, esto era de nuestros padres, esto era de ese reino de los godos, católico, unido, que fue destruido por los musulmanes, y entonces yo, que soy heredero de ellos, lo que hago es recuperar. Pero fíjate, esto es ideología, no es algo real. Es decir, real en la medida que la ideología es real, pero no es algo consustancial al hecho militar. El hecho militar es la conquista, sin más. No sé si me he explicado suficientemente. O sea, quiero decir, esto me parece importante tenerlo, o sea, porque
no sé, a veces, y yo mismo en el pasado, he utilizado de una forma un poco alegre, ¿no? Ese término reconquista, ¿no? La reconquista en el reinado de Fernando III. Entonces resulta que empiezas a hablar pues, de la conquista de Murcia, de la conquista de Andalucía. Eso no es la reconquista, eso es la conquista. La reconquista es la ideología que la sostiene. ¿Y ellos cómo se referían a esa, vamos a decir, restauración del reino visigodo? Efectivamente, no se refieren en ningún caso en ellos en concreto con la palabra reconquista, entre otras cosas porque esa palabra es muy moderna, es decir, es una palabra que empieza a utilizarse en romance castellano, en lengua castellana, se empieza a utilizar en el siglo XVIII. Por tanto, es evidente que esa palabra no existía, existe el verbo reconquistar en latín, y en algún documento del siglo XII aparece. Pero la palabra reconquista, eso no existe, y hasta finales del XVIII y su popularización o divulgación a partir del XIX no es utilizada. Por tanto, nunca veremos a Fernando III o a Alfonso X decir que reconquistaron Murcia. Otra cosa es que sí digan que incorporan ese territorio restaurando la iglesia en él y restaurando la legitimidad de un pasado unitario que ellos reivindican. La palabra restauración es una palabra que sí se utiliza, pero la de reconquista. Es célebre, ¿no? Las denominadas últimas palabras de Fernando III a su hijo Alfonso, refiriéndose a los dominios del rey Rodrigo. Yo le quiero preguntar si Portugal y Aragón en aquel momento también tenían presentes a los visigodos dentro de ese avance hacia el sur. Vamos a ver, bueno, el tema es que es muy complicado y exige hacer muchos matices, ¿no? Pero así te contesto de una manera, vamos, simplificando mucho, te digo que la idea de recuperación de una unidad cristiana perdida es común a toda la península, lo cual no quiere decir que la idea neogótica, es decir, la idea de recuperación del reino godo sea común a toda la península, que no lo es. Es decir, en el ámbito aragonés, el tema de los godos tiene una importancia absolutamente residual y a veces ni siquiera se les menciona. En el ámbito portugués, bueno, en la medida en que influye la historiografía de Alfonso X, puede aparecer, pero vamos, tampoco. Sin embargo, tanto en Portugal como en Aragón, como desde luego en Navarra, sí que existe la percepción de que los musulmanes han ocupado ilegítimamente una tierra que pertenecía a los cristianos y que ellos ahora tienen que recuperar. Es decir, que la idea de reconquista no siempre es equivalente a neogoticismo. Es decir, no siempre se construye sobre la idea de ese pasado gótico que hay que recuperar. ¿De acuerdo? Y Alfonso X, a la hora de afrontar esa empresa, ¿qué idea tenía? Bueno, Alfonso X realmente no, si nos centramos en su reinado propiamente, no conquista nada. Es decir, ya le viene todo dado, ¿no? Es cierto que él tuvo un papel importante siendo infante heredero en la incorporación del reino de Murcia, que la protagonizó él, pero una vez que asciende al trono, en 1252, él lo que hace es consolidar la obra de conquista de su padre mediante una política de repoblación más o menos sistemática, y lo que tendrá también que hacer un poquito más adelante cuando se le rebelen los musulmanes que estaban bajo pacto dentro, digamos, del esquema político de la corona de Castilla, pues lo que hará es neutralizar esa rebelión y aplastarla contra los musulmanes, pero no conquista realmente nuevos territorios en ese sentido.